hay muchos problemas ambientales que tiene la sociedad, otros relacionados con, en general, con el hecho de que nuestro planeta tiene recursos naturales limitados y muchas veces los estamos sobreexplotando. Un ejemplo muy sencillo de entender pues, son los recursos marinos. En la pesca pues nos estamos acabando muchas de las zonas pesqueras importantes, pero hay manera de cuidar eso cuando se ponen de acuerdo los gobiernos, en ese caso pues con las industrias pesqueras, etcétera. Hay manera de cuidar pues esos recursos. Pero el problema del cambio climático, el recurso que estamos hablando es la atmósfera. Y no es que se nos acabe la atmósfera, pero sí su capacidad para absorber desperdicios de nuestras actividades. Pero a pesar de ser un problema tan importante, resulta que hay muchos mitos conectados con este problema. Y así pues, una manera de presentar el tema, que muchos de ustedes seguramente conocen, es pues enfatizar estos mitos, de dónde vienen o por qué existen. Bueno, lo que viene a exponer es que el problema del cambio climático es un problema muy serio que enfrenta la sociedad y que tiene solución y que muchas medidas se pueden tomar prácticamente sin costo o como un beneficio para la economía, como lo que llamamos medidas ganar-ganar, y usar energía más eficientemente. Y les di el ejemplo de los focos LEDs, mucho más eficientes que los focos incandescentes, pero lo que expliqué es que es un problema muy serio que está poco comunicado a la sociedad y está muy clara la evidencia científica, aunque hay incertidumbres para el futuro. Lo que está muy claro es la base científica y esas incertidumbres, el otro lado de la moneda es que hay un riesgo muy importante de que sucedan pues, impactos totalmente inaceptables y a un costo muy moderado se puede enfrentar ese riesgo. Así sería totalmente absurdo que se ignorara el riesgo básicamente por ignorancia, ¿no? Pues aquí vemos en esta figura el resultado de una de las encuestas más detalladas, y es que pues más del 97% de los expertos opina que el cambio climático sí es un problema muy serio y que está principalmente causado por actividades de la sociedad. Y resulta que los medios pues tienen una opinión distinta, como si hubiera una gran diversidad de opiniones entre los expertos. Pero resulta que esto es resultado de ciertas campañas de relaciones públicas muy bien financiadas, que han sido financiadas por grupos de interés, algunas industrias petroleras, pero algunas otras son muy favorables a la protección del medio ambiente. Pero en fin, grupos de interés que han financiado y creado pues, estas campañas de una manera muy eficiente. ¿Están apoyados suficientemente los científicos en el mundo en general en esta tarea? Bueno, una de las conclusiones de los expertos, yo he sido parte de algunos grupos, es que dada la importancia del problema, la cantidad de recursos que se invierten en innovación en energía, para no usar combustibles fósiles, fácilmente debería de duplicarse, si no es que más, porque le convendría a la sociedad. Pero sí hay inversiones muy importantes, yo di los ejemplos de Estados Unidos, y es por eso que pues sí ha avanzado muchísimo. Y en otros casos, como en China, pues le han puesto mucho esfuerzo, por ejemplo, a los paneles solares para ganarse el mercado internacional, o sea que ahí el incentivo ha sido pues económico, y por eso pues el gobierno en China, que es distinto a otros gobiernos, pues ha financiado los desarrollos tecnológicos pues en universidades, centros de investigación, ¿no? Pero sí es algo que en nuestros países latinoamericanos somos claramente deficientes, porque no invertimos lo suficiente, y está muy claro hoy en día que deberíamos invertir más en tener gente preparada para el desarrollo económico, pero sobre todo para promover la innovación, ¿no? También se necesita expandir la cooperación internacional, y aquí pues donde la propiedad intelectual también es algo que ustedes tienen que considerar, pero se puede hacer de tal manera que esto favorezca a través de fondos internacionales el desarrollo en todos los países, y sobre todo lo que ya estamos empezando a fomentar aquí en México y en muchos otros países también, lo que llamamos medidas ganar-ganar, son las que no cuestan, las que simplemente se pueden implementar de tal manera que se favorezca la economía. ¿Podemos enfrentar el problema o no? Y aquí lo que cito nada más es un acuerdo que
que hubo en eventos de las Naciones Unidas que se llaman Conferencia de las Partes, y uno interesante fue aquí en Europa, en Copenhague, pero que tuvo la peculiaridad de tener más de 120, como 130 jefes de Estado que discutieron el problema específicamente y todos se pusieron de acuerdo, hombre, sí sería prudente que la temperatura no subiera más de 2 grados, porque hay indicaciones que si sube más, pues empezaría ya a ser muy peligroso, y 2 grados sí es factible hacerlo. La innovación resulta importantísima. Bueno, tenemos ejemplos de innovación pues desde que los automóviles sustituyeron a los caballos, ¿no? Desde ahí, y claro, alguien salió perdiendo, pues los que vendían caballos, ¿no? Pero ahora la innovación es fundamental y ha avanzado muchísimo la disponibilidad de energías que no contaminan, lo que llamamos energías renovables, gracias a la innovación. Y el incentivo pues ha sido muchas veces económico. Lo que yo fomenté, traté de enfatizar es que no solamente es suficiente tener un incentivo económico, pero que los países tienen que ofrecer incentivos pues a nivel de gobierno, a través de educación, en universidades, de inversión en investigación, para tener pues a la gente preparada para hacer esos descubrimientos y esos eventos de innovación, pues que son los que han permitido pues que tengamos el nivel de vida que tenemos, ¿no? Así es que es fundamental. ¿Cuáles son las acciones que habría que tomar para resolver este problema? La más interesante desde el punto de vista de la economía es que habría que ponerle un precio a las emisiones. Estamos emitiendo estos gases que le cuestan mucho a la sociedad, pero pues no pagamos nada por esas emisiones. Y esto, lo ideal sería hacerlo a través de un acuerdo internacional. Tenemos ejemplos de acuerdos que han funcionado. En realidad nada más hay uno, el Protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono, que funcionó y sigue funcionando estupendamente. Un acuerdo en que está firmado, ratificado pues prácticamente todos los países del planeta para no producir los gases que afectan al ozono. Es un ejemplo, pero nos demuestra que sí se puede. Pero, de nuevo aquí, pues, el tema para resaltar en esta plática quizá hay que incrementar la inversión en investigación, desarrollo, demostración de tecnologías, o sea que se reduzca su costo. En eso los avances han sido espectaculares al grado de, como decía yo, que la energía eólica y la solar pues ya compiten en muchos casos favorablemente con la energía fósil. ¿Cómo convive el hecho de crear una cultura de protección del medio ambiente con el desarrollo industrial que muchas veces va en contra de eso? Es lo que está muy claro. Ya tenemos muchos ejemplos de lo que llamamos industrias sustentables o industrias verdes que les va muy bien. Entonces, al revés, quizá en México todavía no, pero en otros países, Europa, Estados Unidos, ya empieza a haber una demanda de productos que estén certificados como productos limpios. En México pues hay que hacer eso por lo menos con la madera, por ejemplo, para que no haya tala ilegal. Entonces empieza eso también a funcionar aquí en México, pero ya es en parte respuesta a la sociedad y en parte porque pues las industrias saben que así van a poder seguir funcionando pues durante periodos más largos, ¿no? Termino enfatizando el riesgo de los 6 o 7 grados, cambios abruptos de clima, con un ejemplo que me gusta dar a veces. Como yo vuelo mucho, viajo mucho en aviones, pues a veces me pasa lo siguiente, que sale el piloto con un anuncio y dice: tenemos un problema mecánico, nos tenemos que esperar quizá 1, 2 o hasta 3 horas para que se arregle, no se bajen del avión, vamos a tratar de apurarnos. Pero hay algunos otros pilotos que quizá podrían contestar diferente, nos dirían: tenemos un problema mecánico, nos tardaríamos 1, 2 o hasta 3 horas en arreglar, pero sé que algunos de ustedes tienen prisa, así que no se preocupen, vamos a despegar. Nada más hay un 10% de probabilidad de que no lleguemos. Muchas gracias. Termino con esto.